Bueno, vamos en la segunda parte son dos temas en general, la persona y luego la capacidad y la salud mental. Entonces vamos a invertir un poco el orden del exégesis, ¿está? Pero vamos a hacer eso que dijimos al principio, luego de ver cómo funciona la arquitectura y la cultura, vamos a tratar de mirar cómo son las normas, qué es lo que van diciendo cada una. Y pueden hacer preguntas y demás también sobre este punto, porque lógicamente la interpretación de los textos que voy a dar es una especie de primera lectura, ¿me entienden? No podemos en este momento, o bueno, no puedo hacerlo yo, tal vez, hacer una lectura de cierre. Son normas que recién empiezan a circular. Vienen de una tradición jurisprudencial, ¿no?, anterior, como dije, no son respuestas nuevas, algunas, otras sí. Entonces el final es una especie de final abierto, ¿no? Es un poco lo que solemos escuchar, ¿no? El legislador escribe la ley, después la ley tiene vida propia. O sea, eso, en definitiva, si hoy no tenemos a disposición hoy una acumulación de experiencia jurisprudencial construida con este código y estos textos para poder hacer una explicación de las normas, ¿está? Así que es más que nada una genealogía de las reglas, o sea, de dónde vienen, cómo se las construyó, etcétera, ¿está? Entonces, la primera afirmación que me interesa hacer es que el código asume el problema de la persona humana. Eso puede ser un tanto banal la afirmación, pero es muy importante. Asume el problema de la persona humana como un espacio en el cual se construyen una serie de problemas contemporáneos que afectan a las sociedades contemporáneas y son centrales. ¿Y qué es necesario definir? Entonces ahí lo primero que quiero decir es que hay un cambio de actitud del código respecto de la persona y respecto del cuerpo, ¿no? Aquí lo que interesa es la persona por los problemas que hay alrededor, ¿no?, que hay alrededor de la persona. Entonces, el código se ocupa de algunos problemas centrales. Uno es el problema de la capacidad y de la salud mental, que vamos a explicar en la tercera parte, pero hay otros problemas, ¿no?, que el código asume con, entusiasmo, se puede decir, porque podría tal vez no haberse ocupado de esas cuestiones. La primera es la cuestión del comienzo y fin de la existencia de la persona, que es el problema de los confines de la persona, dónde empieza y dónde termina la persona. Como todos saben, ha habido una discusión a lo largo del íter parlamentario, del código, sobre el comienzo de la persona en el artículo 19. Finalmente, el problema de los embriones ha quedado para ser tratado en una legislación especial. Y son los artículos, el capítulo 1, los artículos 19 a 21. Se ocupan del comienzo de la persona. Yo no me voy a ocupar de eso porque usaríamos las 2 horas que tenemos para ver eso. Pero si quieren hacer preguntas, luego no hay problema. Sí voy a hablar del fin de la persona, o sea, del fin de la existencia de la persona, porque me parece que también es una cuestión muy, muy relevante para las sociedades contemporáneas. Está tratado en los artículos 93 a 95, o sea, en el capítulo 8. El problema que enfrenta en general la persona es el problema de la relación entre el derecho y la ciencia. Realmente lo que está generando los problemas contemporáneos sobre la persona es el avance científico-tecnológico, los cambios en los paradigmas de la ciencia, los cambios en el paradigma de la psiquiatría, los cambios en el paradigma de la salud mental en general, los cambios en el paradigma médico. Distintas disciplinas cambian muy rápidamente y el derecho tiene un problema tremendo de relacionamiento con el campo científico. Hay un hilo, lo que quiero decir es que hay un hilo conductor, eso es una idea mía, puedo estar equivocado, ¿no?, pero hay un hilo conductor de todos esos problemas de la persona. El hilo conductor, a mi modo de ver,
es ese, la relación que tiene el derecho con el campo científico, cómo nos relacionamos con el conocimiento científico. Hay cosas importantes para decir sobre las que hay que llamar la atención. El derecho moderno tiene reglas de relacionamiento entre el derecho y la ciencia. Las ha tenido, digamos, las tiene tradicionalmente. Está esta regla que dice que el juez puede apartarse de la pericia. Por ejemplo, esa es una regla de relacionamiento del conocimiento científico con la decisión judicial. Lo que ocurre en la práctica es, por lo menos mi percepción, lo inverso, ¿no? Los magistrados en general no se apartan de las pericias, ¿no? O sea, es el proceso inverso. ¿Y por qué eso se produce? Porque el estatuto de conocimiento científico siempre ha sido un estatuto privilegiado para el campo legal. O sea, el derecho ha privilegiado el conocimiento científico. El conocimiento científico encierra un poder de decisión que excede al propio poder de los decididores del campo legal. A medida que el derecho moderno se fue desarrollando a lo largo del siglo XIX y siglo XX, ese poder, esa distancia entre poder científico y poder jurídico se fue haciendo más asimétrica. La ciencia aumentó exponencialmente su poder de decisión y el campo legal correlativamente disminuyó el poder de toma de decisiones. De manera que el apego al conocimiento científico por parte de los operadores de campo jurídico es cada vez mayor en vez de ser cada vez menor. ¿Cuál es el problema? El problema para la sociedad. El problema es el de la tecnociencia. O sea, el problema es que la ciencia contemporánea es una ciencia que se produce para los mercados. El conocimiento científico es un conocimiento que es tecnocientífico. O sea, es un conocimiento que es, si usted quiere, está destinado a generar tecnologías que van a entrar en los sistemas productivos, ¿no? Y que los mercados van a utilizar. Y a eso no escapa la persona, el cuerpo humano, las partes del cuerpo humano y demás. Forman parte de ese proceso. Por eso yo hoy le decía que la gran cuestión es en la persona, en el cuerpo, la mercantilización o la desmercantilización. ¿De qué depende la mercantilización o la desmercantilización? De un lado, de que digamos las partes del cuerpo y el cuerpo no se puede comerciar. O sea, no puede haber un mercado, de un lado. Pero del otro lado depende de que las decisiones que tomemos en el campo legal tengan un margen de maniobra independiente del conocimiento científico. ¿Se entiende? Porque el conocimiento científico es un conocimiento centralmente apuntado para los mercados. Entonces ahí hay un problema muy importante. ¿Qué tipo de ciencia absorbe el campo legal? Si absorbemos esa ciencia, la tecnociencia, vamos a decir dentro del campo legal como decían los mercados. Entonces, por un lado vamos a decir que tenemos un margen de maniobra que crean estas normas. Por ejemplo, decimos, aquí no funcionan las prácticas eugenésicas. Nosotros decimos eso, pero después las decisiones que tomamos obedecen al campo científico. Entonces eso que escribimos en la letra después desaparece en cuanto a que el fundamento de la decisión la proporciona el campo científico. Entonces ahí hay una relación muy complicada entre derecho y tecnociencia. La pregunta, si usted quiere, de fondo es, ¿cómo recuperar un cierto margen de maniobra para el campo jurídico? Si el campo jurídico recupera maniobra, hay un campo de maniobra para la política. Dicho de otra manera, usted podría decir cosas que no dice la ciencia y decidir de una manera diferente a la que indica el campo científico. Yo sé que eso para el tema de capacidad y salud mental es contraparadigmático, porque precisamente en el campo de la salud mental hemos seguido el paradigma científico predominante y hemos ido acompañando los cambios de los modelos jurídicos en función de los cambios de los modelos científicos. Estoy llamando la atención sobre un punto. El punto es que hay un grupo de problemas de la persona que vienen originados precisamente en ese seguimiento, que no es en el campo de salud humana, no es en el campo de capacidad y salud mental, pero en otros campos, comienzo y fin de la persona, actos de disposición del cuerpo, sí es un problema. Consentimiento informado, tratamientos médicos, experimentación con seres humanos, ahí en todos esos campos, son 4 problemas que el código trata, ¿tá? En esos problemas puntuales, la relación con la ciencia es una relación problemática, no es una relación, digamos, de mutuo acompañamiento o de sinergias. No hay sinergia ahí.
Porque si usted produce una sinergia total, va en la dirección de los mercados. Y cuando usted va en la dirección de los mercados, el campo jurídico pierde peso, y si pierde peso el campo jurídico, pierde peso la política, y si pierde peso la política, pierde peso la Constitución. O sea, nosotros deberíamos tener, lo que están queriendo las sociedades contemporáneas frente a la ciencia, es que el derecho cree un espacio de maniobra autónomo para decidir valorativamente de manera diferenciada a lo que lo hace el campo legal. Dicho de otra manera, para decidir sin aspirar el conocimiento científico tal como viene elaborado, sino reflexivamente, o sea, un poco de autocrítica sobre el conocimiento científico. ¿Se entiende eso? Es muy importante. Entonces hay principios que vienen de ese debate. Por ejemplo, la independencia de los expertos. Más interdisciplina, sí, bueno, pero más independencia. Más objetividad de los expertos, objetividad total. Por ejemplo, si usted ve algunas agencias europeas que manejan mucho conocimiento experto y usted ve las normas que hay para nombrar a alguien como experto, las normas donde se investiga su vida, ¿no?, sus relaciones con el mercado, históricas, etcétera, son muy importantes. La autonomía, la independencia del conocimiento experto hoy es un problema central y las normas de excusación, recusación y las normas que manejamos que se aplican al campo de los expertos no son suficientes. Hay un problema. El segundo problema que tenemos es que para problemas, digamos así, de ciencia normal, nos bastan los profesionales expertos, pero para problemas más finos nos hacen falta los científicos y no los expertos y no los profesionales. Y nosotros resolvemos problemas de alta complejidad, ¿no? Experimentación con seres humanos es un buen ejemplo, con en realidad opiniones expertas que responden a un nivel de conocimiento profesional, pero no científico. Entonces, trabajar en lo que se llama la pericia científica, en la construcción de esa pericia científica, es importante. Bueno, lo que le quiero marcar es que hay un problema de relacionamiento, es al repasar, entre el campo legal y el campo científico. Estos problemas de los que voy a hablar ahora son problemas en los cuales el campo legal y el campo científico dialogan, pero, digamos, de una manera problemática, digamos. No es una sinergia absoluta. Entonces, por ejemplo, los problemas del comienzo y fin están tremendamente marcados por la biomedicina, ¿no?, y los avances biomédicos. El código se ocupa de algunas de estas cuestiones para poner los artículos, ¿no? El artículo 56, ¿no?, sobre los actos de disposición del propio cuerpo, ¿no? Están prohibidos los actos de disposición del propio cuerpo que ocasionen una disminución permanente de la integridad o resulten contrarios a la ley, a la moral y las buenas costumbres. Eso supone que usted tiene la tecnología médica para poder separar, ¿no?, las partes del cuerpo, ¿no? O sea, disminuir el cuerpo, ¿no?, separando partes y no separando partes. Eso requiere un cierto estado científico que le permita hacer eso. Y en el cual eso es valorable científicamente, o sea, eso sirve para algo. Entonces se hace para, por ejemplo, no sé, para un tratamiento médico, se hace con algún tipo de finalidad. Entonces ahí usted tiene un campo en el cual hay una relación problemática entre lo que permite el conocimiento científico y lo que consideramos que está bien o mal dentro del campo legal de acuerdo a mandatos constitucionales y convencionales, etcétera. Te mira el artículo 57, prácticas prohibidas, dice. En el proyecto 98 decía prácticas eugenésicas, ¿no? La investigación médica, prácticas prohibidas, 57. Está prohibida toda práctica destinada a producir una alteración genética del embrión que se transmita a su descendencia, o sea, el mejoramiento, ¿no? Las prácticas genéticas, eso que presupone que hay una disciplina, ¿no?, que es la ingeniería genética, ¿no?, o la medicina a partir de la ingeniería genética que permite, ¿no?, desarrollar ahí una serie de técnicas de selección para mejoramiento o para tratamientos terapéuticos, ¿no? ¿Sabe usted? Ahí también hay un problema con lo que puede organizar el campo científico, permite el campo médico y lo que consideramos que funciona o no dentro del campo jurídico. O sea, segundo problema. El tercer problema
que enfrenta el código es la investigación con los seres humanos. Es el artículo 58, o sea, el artículo que sigue. Es una larga norma en 10 incisos donde se regula el problema de la experimentación con los seres humanos. El cuarto problema que regula el código es el de los tratamientos médicos y el consentimiento informado para los tratamientos médicos. O sea, como ve, tiene ahí 4 problemas, ¿no?, en donde está en juego el conocimiento científico, las prácticas médicas, la genética, y del otro lado lo que consideramos o no que debemos hacer dentro del campo legal. Entonces esos problemas se han ido planteando porque el campo científico ha evolucionado y ha permitido que ese tipo de prácticas se lleven adelante. Y ahora necesitamos una reacción jurídica frente a eso. O sea, necesitamos una regla legal que no puede ser la misma regla que la regla médica, o la que propulsaría el campo científico, sino una regla diferenciada que responda a valores jurídicos. Entonces hay un problema de los valores, ¿no?, de dónde vienen los valores y las ideas que nos permiten regular esto de una manera u otra. Deben venir del campo legal, constitucional, si usted quiere, del Estado de Derecho, o tienen que venir, ¿no?, del campo médico y de la ciencia, y de la genética, o de un diálogo entre el campo científico y el campo jurídico. Quien ponga la racionalidad de la respuesta es lo que en definitiva se juega. O sea, quién es el que decide, ¿no?, y fundamenta la decisión es lo que en definitiva se juega. El código crea un espacio de maniobra. El código no regula los problemas estos tal y cual se regulan en el campo científico. Entonces crea un campo de maniobra que es un campo de decisión particular, en el cual se pueden tomar decisiones diferentes de las que propulsa el campo científico y los mercados. Esa es la idea general, ¿no? Entonces ahí hay una relación problemática entre el campo científico, ¿no?, el campo jurídico, el cambio en el campo científico y los cambios en el campo jurídico. La clave es que el código, para mí, entiende que la decisión jurídica es un espacio diferente del de la decisión científica o técnica en estos temas. Y entonces actúa como una especie de contralor o límite, si usted quiere, convencional y constitucional, a ese tipo de decisiones. Las decisiones, y muchas están acordadas, ¿no? Están acordadas, por ejemplo, la experimentación con seres humanos no es la racionalidad jurídica absolutamente autónoma de la racionalidad del campo científico, porque son reglas de la bioética que pasan al campo del código, a la norma legal. De manera que ahí tiene un puente de unión entre los dos sectores. Pero lo que le quiero mostrar es que hay como una especie de mar de fondo entre el derecho y la ciencia. Y eso usted lo ve en el código. Si no, estas normas no estarían. Estas normas están porque hay un problema entre el conocimiento jurídico y el conocimiento médico, genético, etcétera, y las prácticas que esos conocimientos permiten. ¿Está? Entonces, ¿en qué se inscribe el código? Una especie de idea de recuperar un margen, ¿no?, de decisión propio, ¿no? Es muy importante. El código, por ahí he escuchado, dice, bueno, el código sigue, digamos, los paradigmas científicos y médicos. Sí, es verdad, en algunos temas, como el que vamos a ver en la tercera parte, pero no en todos los temas. Hay temas en los cuales se reserva un margen de maniobra y ciertas reglas que son reglas, digamos, que tienen una diferencia respecto de tal vez lo que dirían directamente los mercados. Entonces, el primer problema es el del comienzo y fin de la persona. El comienzo y fin de la persona. El fin de la persona, como les decía, está regulado en los artículos 93 a 95. Usted mira el artículo... Lo tengo que buscar. Si usted mira el artículo 93, dice principio general. La existencia de la persona termina con su muerte. Pero después establece cómo se comprueba la muerte, ¿no? Ahí, como dicen algunos comentarios, hay que diferenciar la prueba del fallecimiento de la comprobación médica, ¿no?, o de la comprobación científica. La comprobación de la muerte queda sujeta a estándares médicos aceptados, aplicándose la legislación especial en el caso de la ablación de órganos del cadáver. La regla en el proyecto 98 se aplica la legislación especial que viene de la ley de trasplante de órganos.
¿no? La ley de trasplante de órganos, que es la 24.193, el artículo 23, define ahí un criterio que es el criterio de la muerte cerebral, ¿no? O sea que en realidad acá usted tiene un diálogo de fuentes. Se quiere ver un diálogo de fuentes, tiene acá. Acá tiene una remisión, ¿no es cierto?, a un estándar que está establecido en una ley especial y tiene una regla general. ¿De cuál ha sido la voluntad o la idea del código? La idea del código es confinar la regla del trasplante de órgano al trasplante de órgano. Y que la regla y el criterio del trasplante de órgano no sea el criterio general para la comprobación de la muerte. Entonces, el principio general ahora es una especie de estándar abierto, porque tampoco está la regla, ¿me entiende? O sea, esa primera norma, la comprobación de la muerte, queda sujeta a estándares médicos aceptados, no es una regla concreta que le proporcione a usted una regla específica. Esa es la norma general, la que rige, todo, si usted quiere, todos los casos de comprobación de la muerte que no son a los fines del trasplante de órganos. ¿Tá? Esa apertura, ¿no? El código ahí produce una apertura a criterios médicos, científicos para comprobar la muerte diferentes del criterio de la muerte cerebral. Intentando poner digamos así, una contención a la aplicación expansiva del criterio de la muerte cerebral. Ahí hay muchos textos y la literatura es muy abundante, pero en relación a la muerte cerebral hay muchas ideas que se han explicado, pero hay una que me parece a mí, o que yo la comparto, que es que la muerte cerebral está muy vinculada, tiene un carácter instrumental. Y está muy vinculada al desarrollo de la medicina de los trasplantes. Es un criterio verdaderamente, digamos, funcional al trasplante de órganos, pero que puede ser discutido en otros contextos, que no sean el contexto del trasplante de órganos. De hecho, hay una autora que se llama Céline Lafontaine, que tiene un libro que se llama La sociedad postmortal, ¿no? Y entonces explica todo lo que está pasando en las sociedades actuales con la muerte, ¿no? Y cómo las sociedades actuales aman la inmortalidad y querrían la inmortalidad. Y dedica un capítulo a explicar, ¿no?, las transformaciones en los criterios médicos para comprobar la muerte, ¿no? Entonces dice, bueno, se fue del espejo puesto en la boca, y si entonces eso hacía... como se hacía, se empañaba el espejo, la persona estaba viva. Si no se empañaba el espejo, la persona estaba muerta. La idea del último suspiro. Ahí está la muerte vinculada al pulmón, ¿no? Por considerar al pulmón el órgano central. De ahí, ¿no?, de ahí se pasó al criterio de la muerte evaluada a partir del latido del corazón, ¿no?, considerando el corazón, ¿no es cierto?, el órgano central. Y en la década de los 60, en el siglo XX, se pasó a la muerte considerada a partir del cerebro, ¿no?, bajo la idea cibernética de que el cerebro gobierna la máquina, digamos, es el que conduce la máquina, es el ordenador, el computador del cuerpo. Pero ese traslado, digamos, esos cambios en los criterios, que van acompañados de cambios tecnológicos, porque si no hay electroencefalograma, eso no se puede hacer. Hay que inventar el electroencefalograma para poder hablar. Entonces hay una correlación entre tecnologías médicas y teorías médicas y reglas legales. Y hay una especie de sinergia. Y esta profesora cuenta una cosa que me llamó mucho la atención siempre, que es que en Japón eso fue muy resistido. ¿Y por qué fue muy resistido en Japón? Fue muy resistido porque en Japón no existe, como sí existe en la filosofía occidental, esta idea de que cuerpo y alma son diferentes. Entonces nosotros aceptamos, la tesis es, nosotros aceptamos en Occidente la muerte cerebral porque aceptamos la diferencia entre cuerpo y alma. Si no aceptáramos esa diferencia, esa persona estaría viva. Y es por eso que ese mismo principio técnico, si usted quiere científico, tiene una resistencia, si usted quiere, cultural en otras sociedades que no aceptan esa diferenciación entre cuerpo y alma. ¿Cuál es la primera lectura del artículo del código? El artículo del código reabre la discusión sobre cómo evaluar la muerte, que es una discusión no cerrada. Le puse el ejemplo del texto de Lafontaine para que no es una discusión cerrada, ni es un asunto definitivo. Por eso es que también el código dice criterios médicos aceptados.
Aceptado significa hoy, aceptados. Pero hoy, el hoy de hoy no es el hoy de mañana. O sea, mañana el criterio médico va a cambiar y el criterio aceptado va a ser otro. Entonces ahí hay como una reapertura, ¿no?, a la discusión sobre cómo se puede evaluar la muerte en otros contextos. Y es interesantísimo porque la muerte cerebral ha generado esa situación, si usted quiere, intermedia entre la persona viva, cumpliendo todas sus funciones y demás, y ese estado intermedio, ¿no es cierto?, que son los estados de coma o los estados vegetativos. Ese estado intermedio, ¿no?, está generado, ¿no?, por ese concepto, esa diferencia entre muerte cerebral y otros criterios de evaluación de la muerte. Entonces, ahí yo creo que lo que abre el código es una nueva discusión, un nuevo debate sobre el fin, ¿no?, cuándo termina. Y es interesante la norma para usarla de ejemplo, como ejemplo de cómo son las normas de este código, ¿no? Esto es una norma de textura abierta que usted va a tener, los operadores de campo legal la van a tener que cerrar. Estándares médicos aceptados. Eso va a haber que cerrarlo, ¿no? ¿Y cómo se cierra? Bueno, primero, ¿quién acepta? La comunidad científica. Entonces hay que mirar la comunidad científica, ¿está? Criterios médicos aceptados, ¿dónde? En la comunidad científica. ¿Cuál es la comunidad científica? ¿Cómo definir comunidad científica? Esa discusión se dio en el tema de los riesgos del desarrollo, en el campo del derecho consumidor. ¿Qué es comunidad científica? Es complicado cuando la comunidad científica está muy expandida en el globo. ¿Comunidad científica qué incluye? ¿Incluye a la medicina occidental o incluye la medicina occidental y la medicina oriental? Comunidad científica incluye la comunidad de la medicina occidental, oriental y tribal, ¿o no? La que está en idioma español o también la que están en otros idiomas. ¿Y cómo usted sabe cuál es la comunidad científica? ¿Quiénes la integran y quiénes no la integran? Los criterios que se han usado ahí es, por ejemplo, ver quiénes publican las revistas científicas reconocidas universalmente, con pares evaluadores y que figuran en los sistemas de evaluación científico. Entonces usted dice, ¿cómo se integra? ¿Cómo sabe usted quiénes forman parte de la comunidad científica? Y bueno, leyendo en esas revistas quiénes son los que lo integran. ¿Sí? Pero es un problema, le quiero decir, establecer cuáles son los criterios aceptados en una comunidad científica. Hay un problema temporal y hay un problema geográfico. O sea, ¿hasta dónde va la idea de comunidad científica? Entonces ahí hay un problema. Entonces, en definitiva, el código lo que está haciendo es aceptando que eso no se puede definir jurídicamente. Y que eso es necesario ahí entrar en diálogo con lo que ocurre en la comunidad científica, delimitar la comunidad científica, los debates de la comunidad científica. Nosotros tenemos toda una experiencia sobre eso en el principio precautorio. Nosotros tenemos toda una experiencia sobre cómo son las comunidades científicas, cómo se edifican, cómo se delimitan espacial, temporalmente en el principio precautorio y en los riesgos del desarrollo, que yo conozca. Puede haber otros campos donde también está delimitado. Pero acá hay una remisión a la idea de comunidad científica y de cuál es la ciencia aceptable y cuál es la ciencia no aceptable. La Corte de los Estados Unidos tiene un precedente que se llama Dauber-Merrell. Usted ponga Dauber-Merrell en Google y le van a salir 200 millones de comentarios, Dauber-Merrell. Es el leading case de la Corte Federal Americana. ¿Cuándo hay good science y bad science? O sea, buena ciencia y mala ciencia. ¿Cuándo la ciencia es aceptable judicialmente y cuándo no es aceptable judicialmente? El debate se dio en un caso que se llama el caso del Bendectin, que era un medicamento. Entonces, el demandante ofreció 6 expert witness, ¿no? Filósofos, premios Nobel, qué sé yo, pero que tenían que hablar de los medicamentos y de la medicina. Entonces, el laboratorio los criticó, diciendo no son aceptables porque no son pertinentes. Y los papers que han armado son más bien filosóficos, pero no responden al conocimiento de la comunidad científica. O sea, la Corte Americana fijó el estándar para aceptar ese conocimiento, ¿no?, como un conocimiento, digamos, válido. Entonces cuando siguen los papers el método científico, generalmente aceptable, y cuando están publicados en revistas con pares evaluadores.
O sea, que han pasado la evaluación de la propia comunidad científica. Bueno, lo que le quiero decir es que no todo el conocimiento científico es aceptable, ¿no? Lo cual también es un problema. Hay que delimitar la comunidad científica y hay que determinar cuál es el conocimiento científico aceptable. Otro problema que está en el código es el de la persona y la relación con el cuerpo. Ahí yo no sé por qué eso terminó siendo así, pero hay dos artículos. El artículo 17 del código, lo puede ver, artículo 17, se lo leo para los que no lo tienen, dice: los derechos sobre el cuerpo humano y sus partes no tienen valor comercial. Eso es lo que yo vine haciendo referencia hoy como desmercantilización, ¿no? O sea, no puede haber un mercado. En la ley francesa, que modificó el Código Civil francés, pasa lo mismo, ¿no? Hay una desmercantilización de las partes del cuerpo humano y del cuerpo humano en general, en el sentido de no puede haber contratos comerciales y contratos onerosos sobre el cuerpo humano y sobre sus partes. Eso no quiere decir que no pueda haber actos jurídicos y no pueda haber contratos sobre el cuerpo humano. Puede haber actos jurídicos, puede haber contratos sobre el cuerpo y las partes, pero son actos que no pueden tener esa finalidad, que es crear un mercado del cuerpo y de las partes. Entonces, ¿cuáles son las finalidades que admite el código? El código dice, se pueden hacer actos jurídicos y contratos cuando no tengan ese fin, sino un fin afectivo, un fin terapéutico, un fin científico, un fin humanitario o social. O sea, que en realidad permite una gama de actos jurídicos y de contratos sobre el cuerpo humano y las partes del cuerpo, pero fuera de la creación de un mercado. Y luego, ese es el artículo 17. Luego tiene el artículo 56. Los dos artículos hay que vincularlos. Está el artículo 17 y el artículo 56. A ver. Actos de disposición sobre el propio cuerpo humano. Están prohibidos los actos de disposición sobre el cuerpo que ocasionen una disminución permanente de la integridad o resulten contrarios a la ley, a la moral y las buenas costumbres. Excepto que sean requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona y excepcionalmente de otra persona de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento jurídico. Entonces, se pueden hacer si no producen una disminución permanente de la persona o no son contrarios a la moral y las buenas costumbres y la ley. Eso hay que integrarlo con el artículo 279 y el 1004. El 279 es el del acto jurídico y el 1004 es el de la teoría contractual, ¿no? Donde, por ejemplo, usted tiene el límite que mencionábamos hoy de la dignidad de la persona. Entonces, bajo esas condiciones, o sea, si no lo disminuyen permanentemente y no son contrarios a la moral y a las buenas costumbres, por ejemplo, contrario a la moral y a las buenas costumbres sería venderlo, ¿me entiende? O sea, crear un mercado, como está tratando de prohibir el artículo 17, no se pueden hacer. Excepcionalmente, ahí hay una excepción, ¿no es cierto? Esa es la regla. Hay una excepción. Si disminuyen el cuerpo permanentemente, igualmente pueden consentirse si son, primero, la primera causa es cuando son requeridos para el mejoramiento de la salud de la persona, que es titular de esa parte del cuerpo. Excepcionalmente, o sea, dentro de la excepción, para mejorar la situación de salud de un tercero. Y después hay una cláusula de cierre. Eso tiene que ser conforme al ordenamiento jurídico. La idea de conforme al ordenamiento jurídico usted lo tiene en muchas partes del código. Por ejemplo, en el artículo 2. Conforme al ordenamiento jurídico significa conforme todo el sistema de derecho privado. Usted tiene que mirar todo el sistema. Mírelo al artículo 2, infine, dice, la ley se interpreta sistémicamente. Es decir, mirando íntegramente el ordenamiento jurídico. Bueno, la misma idea tiene acá. En el caso de en el caso de la ablación de órganos, ¿no? Segundo párrafo del artículo 56, se rige por la ley especial. O sea, hay una remisión
ahí a la ley especial 24.193. No hay una remisión, pero por ejemplo las operaciones de cambio de sexo también se rigen por la ley especial 26.743. Bueno, ahí usted tiene entonces el régimen de actuación sobre el cuerpo y sobre las partes del cuerpo, ¿no? El principio general es el principio de la desmercantilización. Y después hay otro principio, otras ideas que tienen que ver con la relación entre el titular del cuerpo y la parte y los beneficios, ¿no? Si es beneficioso para su salud, si es beneficioso para la salud de un tercero, es como un ámbito más restringido. Como puede ver, ahí hay límites, lo que le decía hoy, hay límites jurídicos a lo que se puede o no hacer médicamente, a lo que se puede o no hacer científicamente. Usted tiene finalidades establecida por el propio campo legal, no comercializar esas partes. Ahí tiene claramente un principio jurídico que se aparta de, digamos, una especie de impulso, ¿no?, de la ciencia y de los mercados, ¿está? Después, establecer a quiénes le tiene que beneficiar la parte del cuerpo, a quién tiene que beneficiar esa acto de disposición sobre el cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el fin que tiene que tener? ¿Un fin terapéutico para la persona o excepcionalmente para un tercero? Bueno, ahí usted tiene el derecho, ¿no?, estableciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro del universo de posibilidades que ofrece el campo científico. Luego, otro problema del cual el código se ocupa, entonces, comienzo y fin de la existencia, actos de disposición del propio cuerpo. Tercero, ¿hasta qué punto una persona se puede obligar, poniendo en riesgo su propio cuerpo? Lo mencionaba también Gabriel hoy. ¿Hasta qué punto se puede obligar? Ese artículo viene del Código de Perú, ¿no? Viene del Código peruano, es el artículo 54 del Código actual. La verdad es que yo cuando lo leí no me pareció oportuno el lugar, ¿no? Porque es un artículo de la teoría del contrato, ¿tá? Es un artículo que dice textualmente, no es exigible el cumplimiento de un contrato, o sea, no se puede hacer una acción de cumplimiento, ¿no?, ni tampoco se lo puede demandar por daños y perjuicios derivados del incumplimiento, eso no lo dice, pero no se puede hacer. Si el contrato tiene por objeto la realización de actos que son peligrosos para la vida o la integridad de una persona. Se trata de contratos que ponen en riesgo la salud, ¿no?, del contratante. Hay cantidad de contratos en los cuales la jurisprudencia ya viene diciendo de alguna u otra manera que ahí hay un riesgo excepcional. Por ejemplo, los deportes extremos. O sea, usted tiene algunos negocios en los cuales ya está esta idea de que esto es una actividad altamente riesgosa, ¿no? Está lo que no es riesgoso, lo que es riesgoso y lo que es altamente riesgoso, ¿tá? Ya tiene esa idea de que en el campo del derecho de una actividad desplegada dentro de un contrato que tiene un alto nivel de peligrosidad. Y lo que está haciendo el código es un poco llamativo porque no lo ataca el contrato a partir de la nulidad. O sea, no dice este contrato no se puede hacer. En realidad no se puede exigir el cumplimiento, ¿no? Forzadamente si el deudor se niega a cumplir. Como le digo, es una norma que me pareció siempre que era más pertinente dentro del campo de la teoría del contrato. Pero hay ahí, una relación con esta temática general de la persona y probablemente se decidió ponerla ahí por ese motivo. Esa es la regla general. Ahora, ¿puede hacerse un contrato que ponga en riesgo la salud o la integridad física y no puede el deudor pretender no cumplir si se trata, y ahí viene la excepción, de la actividad habitual y si se adoptan las medidas de prevención y seguridad adecuadas según las circunstancias? O sea, si el acreedor le da las condiciones de ejecución del contrato que son adecuadas, o sea, todos los mecanismos de prevención, esa actividad se puede cumplir, ¿está? O se debe cumplir. Si es profesional, el deudor es un doble cinematográfico, lo tiene que cumplir. Es decir, si es una actividad de riesgo que él asume profesionalmente de manera habitual, lo tiene que ejecutar igualmente. Entonces ahí tiene una regla y tiene una excepción.
El cuarto problema es el problema de las prácticas eugenésicas. Ahí está como tercero, no sé por qué, pero es el problema de las prácticas eugenésicas, ¿no? Que estaban así en el proyecto del 98, mencionadas como prácticas eugenésicas, y aquí, como leí hoy, se habla solamente de prácticas prohibidas. En realidad, en la norma que estaba en el anteproyecto tenía una excepción. La regla general es que están prohibidas esas prácticas, ¿no? Para el mejoramiento o para el perfeccionamiento. O sea, cuando se utiliza la ingeniería genética para dotar al embrión de algunas condiciones que es querida por los padres o futuros padres, etcétera. Ahí la práctica está prohibida. Ahora, cuando la práctica, ¿no? la práctica se hace con el objetivo de solucionar un problema de salud, ¿no? Un problema de salud, el código la permitía, ¿no? Esa excepción se quitó y ahora quedó solamente la prohibición. La prohibición de las prácticas eugenésicas no es un tema menor. No es un tema menor. Ahí yo siempre recuerdo la ley sueca. Las prácticas eugenésicas se han sostenido en muchos lugares, ¿no? En muchos países y hasta épocas bastante recientes. La ley sueca de prácticas eugenésicas, que fue la última en derogarse, se derogó en el 76. Se derogó en 1976. De manera que no es tampoco un tema menor y conviene tener esa regla, ¿no? Como una alerta a la memoria, si usted quiere. Pero es importante. De manera que ahí tiene también una norma, ¿no? La de las prácticas eugenésicas, que se ocupa de un problema que tiene hoy el campo legal, ¿no? En relación al campo científico, en el cual la mera manipulación genética para el mejoramiento no está bien vista, pero la manipulación con fines terapéuticos sí. Bueno, esa es la idea general. Hay otros dos problemas en el código que me parece que son importantes. El primer problema es el problema de la experimentación con seres humanos. Eso está en el artículo 57. 58, la experimentación con seres humanos. En el campo de la experimentación con seres humanos se siguen las reglas generales las reglas del derecho internacional, del soft law internacional en la materia. Las reglas del Helsinki, digamos, distintas reglas, recomendaciones de la UNESCO, o sea, distintas reglas de bioética que han establecido las condiciones bajo las cuales puede desarrollarse, ¿no? Los laboratorios pueden desarrollar una experimentación sobre seres humanos. Está siempre esta idea de que es un tema muy delicado para evitar que las industrias terminen experimentando sobre el mercado, o sea, terminen experimentando, ¿no? Con los seres humanos productos que no están absolutamente probados. Así que la última fase, ¿no es cierto?, se haga realmente en el consumo en el mercado, ¿no? Eso es lo que tiende a evitar. Es una fase, la de la experimentación con seres humanos, la última fase antes de que los productos sean lanzados al mercado. Esa experimentación con seres humanos tiene límites. El primer límite es el límite, si usted quiere, digamos, de las aprobaciones. Tiene que estar aprobado administrativamente y tiene que estar aprobado por los comités de bioética, ¿no? Ahí usted son los incisos. C, contar con la aprobación previa de un comité acreditado de evaluación de ética en la investigación, y D, contar con la autorización previa del organismo correspondiente. O sea, tiene que tener las autorizaciones. Sin esas autorizaciones no se puede llevar adelante la experimentación. Tiene otra serie de límites, que son el límite del consentimiento, ¿no? El inciso F, contar con el consentimiento, es un consentimiento importante porque es un consentimiento informado, pero es también un consentimiento revocable, ¿no?
Contar con el consentimiento previo, libre, escrito, informado, ¿ven cómo lo va calificando? Y específico de la persona que participa en la investigación, a quien se le debe explicar en términos comprensibles los objetivos y la metodología de la investigación, sus riesgos y posibles beneficios. Dicho consentimiento es revocable. O sea, el consentimiento y la comprensión de los alcances, ¿no? Por ejemplo, si sufre algunas, que eso es una norma que está en las reglas del SINCI, si sufre algún perjuicio durante la experimentación, poder acceder a un tratamiento médico, ¿no? Eso lo tiene más abajo.